amigas, amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles. Como todos los lunes, darles la bienvenida a este recorrido por los principales hechos que han hecho noticia, los publicados y los no publicados alrededor del mundo. Un recorrido que hacemos con los doctores Humberto Avilés Bermúdez y Cairo Amador Arrieta. Muchas gracias por estar con nosotros para poder hablar. Empezamos cerquita, hoy, me parece. Un tema del gusto de Cairo. Estados Unidos. ¿Y qué va a decir Estados Unidos? No, hay varias cosas. Hay varias cosas de Estados Unidos, sí. Entre otros, que la maquinaria del proceso de investigación de Mueller está avanzando bastante consistente y con una dirección que ya se perfila. En palabras de uno de los señores que estuvo en el impeachment de Nixon, dice que esa es la dirección que toma y que el Congreso como tal no puede en estas circunstancias dejar de al menos recibir esa solicitud. Pero el presidente Trump dice no hay nada. No han podido demostrar absolutamente nada porque no hay nada. Bueno, lo que pasa es que acordate que con mira, hay 30 indiciados, 18 ya están colaborando con Mueller y hace poco se agregó uno más que es Cohen, el abogado de Trump, que además están abriendo un nuevo camino que es transacciones comerciales a nivel personal antes y durante el acto de la campaña. No, pero sí, se llegó a decir que incluso se había dado la posibilidad de un ático para Vladimir Putin en Moscú, en la Torre Trump que iban a construir en Moscú. Así es. O sea, a ese nivel andan las cosas, pero además ya Manafort recibió el primer abono por su gran colaboración en la investigación con Mueller. Le rebajaron la condena. Y Manafort, te cuento que es un hombre que estuvo de campaña. Pero antes de eso estuvo involucrado en Ucrania, estuvo involucrado con los rusos. Y desde chaval estuvo involucrado con todas las transnacionales, desde el tabaco hasta las bebidas alcohólicas, hasta etcétera, ¿no? Hasta el lobby judío. ¿Y qué habrá filtrado o dicho sotoboche, sin publicar, como dice Néstor, ¿no? Que hablamos aquí de lo que no se ha publicado. De lo publicado y no lo publicado, sí. Rex Tillerson, que en un reciente tweet de los que nos tiene acostumbrados Donald Trump, dijo que Tillerson era un tonto. Bueno, recordemos que Tillerson también estuvo en la Unión Soviética y también es amigo de Putin. De hecho, esas son sus credenciales para llegar al Departamento de Estado. Y ser presidente de la ExxonMobil. Y ser presidente de la ExxonMobil. Y por supuesto con Gazprom, etcétera, ¿no? Y algo debe haber ocurrido hoy en el entorno cercano a Trump, en la Casa Blanca, para que el candidato inspectore, por lo menos hasta ayer, para suceder a John Kelly al frente del gabinete presidencial, el Nicholas Ayers, o como se pronuncia. El portavoz, el que era trabajaba con Pence. El principal colaborador de Pence, como politólogo, un muchacho joven de 36 años, pero muy agresivo. En su mismo Twitter estábamos viendo antes de empezar el programa, dice que no, que él le agradece a Donald el ofrecimiento, pero que él se va a trabajar, fíjate lo que son las siglas, no es ninguna casualidad, en MAGA, ¿no? Como por arte de magia, Make America Great Again, hagamos grande América de nuevo. Pero ese es otro punto precisamente, ¿verdad? Está comenzando ya la perspectiva de su reelección, al tiempo que está madurando a pasos agigantados los resultados de la investigación Mueller, que da toda la impresión que es uno de los grandes obstáculos en su... Bueno, tiene varios, la parte económica, la parte política, etcétera, pero la parte esta de la investigación suena que va a tener un rol preponderante en el 2019. Y se le olvidó un señor que no tiene, que cayó junto con Manafort, que es Papadopoulos, que también está, es más, va a ser un coro todo eso. Ahora, esto de, bueno, Kelly dice que se va, propone Trump o llama a
Ayers, como se diga, a Nick, para trabajar con él en el puesto de Kelly, y le dice muchas gracias, pues, pero no tengo otros planes, pues, que no es apartarse de Trump, pues, porque es trabajar en la campaña de Trump de cara a julio, ¿no? Del próximo año. Y además, fíjate que el desgaste incluso de Trump con sectores del Pentágono, con los generales, se está agudizando. Comenzó con Flint, siguió con McMaster, está ahora con Kelly. Básicamente le queda solo de los grandes puestos Mattis como secretario de Defensa, ¿no? Uh-huh. Pero además ahí llama la atención que los apoyos de Ayers, el Nick, además de Pence, han sido Ivanka y su marido, Ivanka Trump y el yernísimo Jared Kushner, que tienen mucho que ver con las investigaciones del fiscal Mueller, ¿no? Están siendo investigados, sobre todo el yerno ya compareció incluso ante la comisión correspondiente del Senado. Y fíjate además que interesante, porque cambiando una cosa por la otra, pero que están íntimamente vinculadas, el hijo de Bolsonaro, lo primero que hizo, porque parece que va a jugar un rol interesante en relaciones internacionales, fue pedirle una cita a Pompeo y a Kushner. Bueno, pero sí que no en balde Brasil, Bolsonaro, ha ofrecido Brasil para que sea escenario de un presunto juicio contra la troika de la tiranía, como le gusta decir a John Bolton. A John Bolton y repetir al Pompeo. Que dicho sea de paso, más tarde quiero hacer una referencia a un discurso de Pompeo en Bélgica, ¿no? Alrededor de una crítica a los organismos multilaterales muy seria. Ok, Pompeo, Bolton, que se ha deshecho en halagos hacia Bolsonaro, y le devuelven el favor, pues, de alguna manera le devuelven el favor de tantos halagos, ¿no? Pero, ¿qué significa esto? ¿O cómo se podría interpretar esos cambios de cara en la Casa Blanca? Se venía diciendo desde hace rato que Trump tenía graves desavenencias con Kelly y con el resto de su personal. A mí me parece que la punta de este pastel lo puso alguien fuera de la Casa Blanca, que es el periodista Bob Woodward, con su libro Miedo, que es donde relata que muchos de los ayudantes cercanos de Trump le cambian los papeles o se los ponen abajo, se los ponen arriba para que no tome determinadas decisiones, ¿verdad? Y da la impresión que una vez editado ese libro, ya comenzó a ponerse más claramente la relación entre Trump y Kelly, lo conflictivo que era, ¿no? No olvidemos que en su momento se dijo, cuando Kelly asumió la jefatura de gabinete presidencial, se dijo que lo que hacía falta era una mano militar con autoridad. Que había que poner orden, fue lo que le dijo. Precisamente a propósito de los papeles que los ayudantes le cambian de lugar o se los ordenan, había que poner orden precisamente para intentar sugerirle que tome decisiones de una manera más coherente y ordenada. O metódica, por decirlo de la mejor manera. Que ese ha sido, según varias publicaciones, ese es el principal pegón para Kelly, no haber logrado que el presidente Trump se someta a un orden metodológico, a un orden coherente, sino que recurre cada vez y cuando a erupciones a través del Twitter. Claro, ahora, en términos de nosotros, Kelly era uno de los pocos generales que de alguna manera conocía bien Nicaragua. Tuvo relación cuando estuvo al frente del Comando Sur. Y tuvo buena relación tenía una excelente relación con el ejército y era testigo
de las acciones del ejército y la actitud del gobierno de Nicaragua alrededor de toda una serie de políticas que estaban en línea con los intereses norteamericanos. Y que era una de las cosas que se decía de Nick Ayers, que él justamente en el tema de la llamada de Bolton Troika del mal, Troika de la tiranía. De la tiranía, Ayers estaba muy, muy metido en ese tema. ¿Qué significa entonces que Ayers no sea o no vaya a ser el jefe de gabinete de Trump? O renuncie a ser el jefe, no solamente de Trump, es decir, diga, no, muchas gracias por este puesto, pero además anuncie que también se va del puesto de Pence. Acordate de que una de las primeras personas que renunció en el gabinete de Trump, precisamente en el puesto de Kelly, fue Prius, que era el presidente de los republicanos y que de alguna manera dirigía o tenía alta relación con los sucesos de la campaña. Este señor que sale hoy, Nick, que dice que se va, como dice Humberto, al MAGA. Al MAGA. Si eso es cierto, ya estás viendo desde ahora el despegue de lo que podría ser el intento de Trump por reelegirse, ¿verdad? Un intento que está despegando con un cielo altamente nublado, ¿verdad? Con todos los problemas que tiene. De manera que da la impresión que si ese es el caso, Trump está previendo que efectivamente ese viaje hacia la reelección va a ser un viaje muy, muy complicado. Uh-huh. Bueno, decía en su Twitter, porque si es que lo hay, ¿verdad? Sí, es que lo hay. En su Twitter, Ayers decía que agradecía mucho la oportunidad, pero que prefería trabajar en MAGA, ¿no? Inmediatamente después salió el Twitter del presidente Trump diciendo que no le preocupaba, básicamente decía que no le preocupaba, que iba a encontrar a la gente buena para ocupar ese puesto. Es decir, ya prácticamente descalificando al mismo Ayers. No necesariamente. Yo creo que en cualquiera de los casos, Nick va a jugar el rol dentro del próximo periodo de campaña, etcétera, un rol clave como fue el que jugó Bannon en la primera, ¿verdad? Tiene que sustituir a Bannon. Y está metido con los rusos. Bannon está metido con todo. No, Ayers está metido con los rusos, sí, porque es decir, si las cosas fueron así en la primera... Lo que está claro es que es un personaje cercano al yernísimo, a Kushner. Sí, porque es un muchacho joven, 36 años. Y si es un personaje cercano a Kushner, en idea y cronológicamente hablando, pues lo raro sería que no tuviese conocimientos o relaciones rusas a propósito de la trama rusa. Claro. Eso sí sería raro, pero bueno, en cualquier caso habrá que ver si no hay impeachment para que pueda haber campaña presidencial de reelección trumpiana, ¿no? Bueno, a propósito de los Twitter del presidente Trump, hubo un reclamo este fin de semana al presidente de parte del canciller francés, y decía vos lo de Bélgica. Hablamos un poco sobre eso a regresar de una pausa en Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con los doctores Humberto Avilés y Cairo Amador. 3 semanas de protestas en Francia, protestas contra una serie de medidas de Humberto Macron, el presidente Macron, y salió un tuit del presidente, antes de entrar a las protestas, salió un tuit del presidente Trump que inmediatamente causó la reacción del gobierno francés a través de su cancillería diciendo no se mete en lo que no le importa o en lo que no debe. Bueno, efectivamente los Gilets jaunes están desbordando toda la política de Francia. Y aquí hay algunos que, específicamente Trump, que están dando consejos sin que nadie se los pida. Los Gilets jaunes, chalecos amarillos. El chaleco amarillo.
Y a propósito del chaleco amarillo, es interesante tipificar un poquito, caracterizar un poquito cuáles son las raíces y cómo es que ha funcionado este movimiento. Lo primero que tenemos que decir es que todo esto comenzó mucho antes de la primera manifestación. Comenzó precisamente con una campaña en las redes sociales. Le Monde habla de un programa, un algoritmo y demás, dirigido a la población suburbana de París, etc., para alentar la campaña en 3 sentidos. Uno, el impuesto sobre la gasolina, que estaba supuesto a comenzar en enero, en el sentido de que además era un impuesto que era necesario quizás, porque incluso iba a ser destinado a pagar parte del programa del cambio climático París, pero que por qué lo iban a pagar siempre los menos, la gente trabajadora y no los ricos, los que a su vez fueron beneficiados con una reforma fiscal que les redujo los impuestos. 2, la ineficiencia con que el gobierno francés usa los impuestos, los gastos que hace con esos impuestos que no son productivos, etcétera, etcétera. Llega a un punto en que ellos le llaman el ras de bol, el hartazgo, ¿verdad? Y eso, de alguna manera, es una campaña sostenida en WhatsApp, en Twitter, en todo lo que vos querrás. Como dicen las películas, alguna coincidencia es pura casualidad. Comienza a formar toda una opinión y comienza a incidir en la formación de imágenes negativas en contra del gobierno francés y de Macron en particular. Uh-huh. Comienza con la demanda de la gasolina, sube un poquito más a la canasta básica, sube un poquito más a decirle que este gobierno no sabe lo que está gastando, sube otro poquito en el sentido de que les dice que además hay un descontento porque el gobierno no se preocupa de satisfacer las necesidades de la población, y otro poquito más y ya está con la dimisión del presidente. Sí, pues. Sí. Pero todas esas subidas que han tenido un impacto negativo en la imagen presidencial de Macron se corresponden a la vez con la bajada más drástica en la popularidad del presidente francés. En la historia. Y no solamente eso, sino con el autoaislamiento de Macron. En poco más de un año es el presidente francés que en los últimos tiempos más se ha distanciado de la ciudadanía. Y eso ha tenido un correlato en sentido contrario a través de las redes sociales precisamente, que han construido esa predominancia hoy por hoy y guerrilla sociopolítica de los chalecos amarillos, que tienen entre la espada y la pared a Macron. A estas alturas ya debe de haber hablado, como había dicho temprano Macron, que hablaba a las 8 de la noche hora de Francia. ¿Qué dijo? Porque él iba a hablar después de consultar con los presidentes de ambas cámaras parlamentarias, el Senado y el Congreso, y con una muestra, no sé qué tan amplia, y los criterios de selección de empresarios y representantes sindicales franceses, ¿no? Para consultar en torno a las medidas que en ese discurso, que no sabemos qué dijo, iba a hacer públicas Macron, ¿no? Porque había lanzado un globo sonda a través de la ministra de Trabajo, disfrazado de un bono de movilidad. El famoso bono, sí. Bueno, ya te voy a decir qué fue lo que dijo. Parece que no fue suficiente porque la primera reacción a ese globo sonda fue decirle que no se detenía la protesta con eso. Aquí está ya lo que dijo el presidente Emmanuel Macron. Anunció que subirá en 100 euros el salario mínimo de los franceses, va a bajar los impuestos a los pensionados y a los trabajadores. Dijo en un discurso en el que trató de responder a las demandas del movimiento de protesta de chalecos amarillos, que hay que recordar que solamente este domingo detuvieron a más de 1000. Se hablaba de 1.300 detenidos en toda Francia. Fue la semana pasada. Ayer fueron más de 2.000. Más de 2.000.
más de 2.000 detenidos. Y ya van 2 muertos. Llevan 2 muertos en las protestas. 4 muertos en las protestas. Macron reconoció que sus palabras han herido a algunos en el pasado y consideró justificado el descontento que han provocado las protestas, por lo que anunció que se decreta un estado de emergencia económico-social en Francia. Que no lo había declarado. Que no lo había declarado. Ahora, fijémonos bien las dos dimensiones de esto. La fiscalidad, que es la que estás haciendo referencia, y comenzás en la parte política pidiendo sistema proporcional en las elecciones. Dicho sea de paso, esto de alguna manera apunta a fortalecer a la ultraderecha. El partido de Le Pen apenas tiene 6 diputados con más de 10 millones de votos y apenas tiene 4 alcaldes en más de 18.000 puestos municipales. Además, dicen ellos, ¿verdad? Una vez que comenzaron todo este movimiento, queremos la baguette entera, queremos el pan entero, ¿no? Y están ya, en términos políticos, haciendo una serie de peticiones. 1, dimisión de Macron. 2, disolución de la Asamblea Legislativa. 3, elecciones anticipadas. ¿Qué crees que haga? Y a propósito de esas peticiones o demandas de los chalecos amarillos, para hoy estaba planteado, que no he visto nada al respecto, que la izquierda, desde la izquierda insumisa de Mélenchon y el Partido Socialista, los comunistas y los verdes, si no me equivoco, iban a plantear una moción de censura contra Macron. Al final no supe si la interpusieron. Pues supongo, a ver, mira, siendo allá a esta hora que estamos en vivo, ya más de las 8 de la noche, que habrán estado esperando el mensaje de Macron. Sí, primero, pueden haberse aguantado un poco para ver qué decir. 2 puntos adicionales. Hablan de un uso más seguido de los referéndums para distintas de consultas para efectos de las leyes. Y ellos dicen que toda esta situación y todos los daños que ha causado es, entre otras cosas, porque se ha generado lo que ellos llaman una cólera constructiva. Dicho sea de paso, ya se dividieron los chalecos amarillos. Ahora están los chalecos amarillos tradicionales y los chalecos amarillos de verdad. Y los tradicionales son los moderados, ¿no? Exacto. Los que eran ultra antes, ahora son los moderados. Para que es con lo que ha conversado con algunos de ellos el gobierno de Macron. Pero es que más bien, a ver, porque las informaciones han sido relativamente confusas en ese sentido, porque se habla que los chalecos amarillos es la clase media, la clase trabajadora, que es a la que le están cayendo el peso de las reformas, porque no es solamente los impuestos, sino las reformas en general que está impulsando Macron. Y se está reuniendo con los sindicatos, y los sindicatos no son necesariamente los que representan a la clase media, representan más bien a la clase obrera. Lo que me llevaría a pensar que no está sentándose con los que están protestando, sino buscando apoyo más bien más abajo todavía. Es que para empezar no se está reuniendo él. Sí, no, él ha delegado todo el peso de la crisis en su primer ministro. Eso, para continuar, los sindicatos no solamente son de la clase obrera. El sector público tiene sindicatos, los maestros tienen sindicatos, los doctores tienen sindicatos, etcétera, ¿no? ¿Y con cuáles se reúne? Pues? Con todos participan. Mirá lo que dice un señor que se llama Jaffre, y a propósito de las redes sociales, me llamó la atención esto. A pesar de que nadie lidera, que esa es otra de las características, ¿verdad? No solamente eso, sino que fueron a conversar con el primer ministro. No sé por qué no ocupan el término autoconvocado. Eligieron a 8. De los 8, 6 no quisieron ir. Fueron 2. De los 2 que fueron, 1 se salió, ¿verdad? O sea, hay un problema de representatividad enorme. Y Jaffre, un crítico político, dice, no es tanto el número de manifestantes, que sí es bastante, pero si no es tanto el número de manifestantes como el apoyo de la opinión pública, que el 78% de los franceses estaba apoyando a los chalecos amarillos. Entonces,
en ese escenario, todas esas cosas que Macron está diciendo ahorita es para desinflar el movimiento de cara a la opinión pública, fundamentalmente, que comenzó a apoyarlo por las reivindicaciones económicas. Bueno, ya se le están dando las reivindicaciones económicas, quedan las políticas. Y al dar las reivindicaciones económicas, en principio, le estás quitando gran parte de su razón de ser. Me imagino que el tema de la violencia en las manifestaciones, donde se hablaba de varias decenas de miles de euros perdidos en un solo día. Por supuesto. Bueno, pero se calcula 10.000 millones de euros. Sí. Y las previsiones de crecimiento de la economía francesa para el 2019 ya calculan que para el cuarto trimestre del año próximo va a decrecer en el 0,1% en el mejor de los casos. ¿Ya? Sin cuantificar lo que ha perdido en turismo, por ejemplo, ciudades como París. Claro. Entonces, aquí en el tema de la violencia en las manifestaciones, yo supongo que eso ante la opinión pública tampoco cae muy bien. Claro. Pero el asunto es que en medio de todo esto, entonces, lo que Macron está haciendo es tratando de debilitarlos. Sí, pues él está aplicando el viejo divide y vencerás. Pero que, una vez más, no perdamos de vista que una de las cosas que ha caracterizado la forma de gobernar de Macron es que lo ha hecho a base de decretazo. Sí. Le ha importado muy poco, por no decir que nada, hasta ahora, el nivel de protesta, hasta que se rebasó la paciencia, ¿no? Incluso con los sindicatos, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Pero también les está diciendo, soy yo el que resuelve. Sí, pero ese yo que resuelve está rodeado de una opinión pública desfavorable. Es correcto. Y que eso fue atractivo en un momento determinado, cuando empezaba a formarse en marcha el partido ¿no? Pero a estas alturas, que tuvo en un momento un 60% de apoyo, a estas alturas decíamos está en el 26%. Entonces, habría que ver de otra manera todo eso, cuando además su mayor éxito europeo para reformar la Unión Europea, consolidarla en las circunstancias que está, porque ya hablaremos de las últimas circunstancias del Brexit, ¿no? Se da cuando la señora Merkel ya se despidió oficialmente de la presidencia de su partido, de la CDU, y cuando ya tiene su hora en primera línea, incluso para llegar a ser canciller por jefe de gobierno, como es la AKK, ¿no? Ahora, ¿qué tanto impacto puede tener esto de aumentar 100 euros el salario mínimo, bajar los impuestos a los pensionados y a los trabajadores? Eran reivindicaciones. Pero no son todas ni son exactamente la de los pensionados era muy importante, porque acordate de que la última gran manifestación que hubo, multitudinaria, fue precisamente de los pensionados. Es que había un desequilibrio en esa línea, por ubicar eso. No solamente los pensionados se veían afectados con la subida de los impuestos a los carburantes y el precio de los carburantes, ¿no? Que afectaba a todos por igual, ¿no? Por el nivel de desplazamiento, sino que además se habían congelado sus pensiones, igual que el salario mínimo. Eso tenía que ver con la reforma laboral, ¿no? Que eso es una de las cosas que está detrás de todo este escenario, un estancamiento del salario mínimo, ¿verdad? De los salarios en general y sobre todo los salarios más populares. Entonces, se había reducido el poder adquisitivo de las clases medias y de los pensionados en particular, y eso se había traducido también en un incremento impositivo, es decir, de los impuestos para ellos, a la par que se reducían los impuestos de los ricos. Por eso se ganó a pulso el mote del presidente de los ricos. El presidente de los ricos. Además, interesante, le dice, si no renuncias, revolución, decía uno de los... Así es. De las pancartas, sí. A todo esto, ¿verdad? Quien sale mayormente beneficiado, los partidos políticos se han acercado todos para montar, para subirse la cresta de la ola. Mélenchon fue, los diputados de Sarkozy fueron, gente misma del gobierno, diputados fueron, porque acordate que el gobierno es una coalición, ¿verdad? Lo que queda del Partido Socialista. Lo que queda, etcétera, ¿verdad? Y no los han aceptado. Pero al final alguien sale victorioso de todo esto. Y todo apunta a que eso va a ser básicamente la ultraderecha de Le Pen.
de la familia Le Pen. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Cairo Amador y Humberto Vilés. Seguimos en Adelante Nicaragua, al norte de Francia, en Bélgica. Hay varias cosas, porque está Bélgica con varios eventos ahí, Bruselas como tal y Londres. Mira, Bruselas, Bélgica, que es un pequeño estado, ¿verdad?, que agarró la independencia en 1831, fue el estado colonial más grande del mundo, con el Congo belga, precisamente. Pero bueno, en esta ocasión, 3 cosas quiero rescatar de lo que pasó este fin de semana. El primero, una multitudinaria manifestación enfrente del edificio de la Unión Europea en Bruselas. Sí. Que de alguna manera era en contra de la globalización, pero estar en contra de la globalización es precisamente tener los elementos de los vestidos amarillos, de los chalecos amarillos, que se sienten golpeados y minimizados precisamente por la globalización. Que había presencia justamente de chalecos amarillos. Y por eso es que había presencia, ¿verdad? Sí. El segundo es otra fractura interna en Europa, y en este caso es entre los flamencos y los franceses, los de habla francesa. El ministro destituyó a todos los flamencos que están en su gobierno, pero al hacer eso, de alguna manera, toda la matriz política la convulsiona. Porque el primer ministro belga. El primer ministro belga, porque los flamencos son los que más porcentaje tuvieron en las votaciones, 20.9, y el actual ministro Michel, apenas tiene 9.6, ¿verdad? Fue básicamente como producto de la coalición. En otras palabras, ya está sentado un gran conflicto en Bélgica entre estas dos facciones, y en medio de eso, ¿verdad?, verás que Steve Bannon está en Bruselas este fin de semana, la señora Le Pen está en Bruselas este fin de semana, y Mike Pompeo también. O sea, tenés la manifestación contra la Unión Europea, tenés las contradicciones internas de Bélgica, y tenés, y esto lo tengo que ver aparte porque la verdad que a mí me impactó. Este es el discurso de Pompeo en Bruselas, en el contexto de la Unión Europea y la OTAN. Pompeo habla del hipernacionalismo de Trump y define a la administración Trump como una administración que sigue la tradición de las naciones nobles del mundo para reconstruir un orden liberal nuevo. Está buscando, dice él, restaurar el mundo a como lo conformó el secretario de Estado George Marshall inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Peor todavía, dice, el liderazgo de Trump es necesario porque ayuda a lo que hicieron las administraciones pasadas en Estados Unidos, que fue corroer el orden liberal. O sea, lo que es necesario es un multilateralismo, pero uno que ponga en el centro de todo a la nación-estado, ¿verdad? Y que funcione básicamente alrededor de los intereses particulares de los integrantes. Bueno, eso? Pero no sé. Ese es un discurso que se lo escribió Steve Bannon. Sí, porque por ahí Pompeo, está, ¿verdad? ¿no? Sí. Que tienen el instituto que fundaron en Italia. Y a propósito de Italia, no es ninguna casualidad esta comparecencia de estos nacionalpopulistas. El multilateralismo lo digo de la boca para afuera, porque ninguno de ellos cree en eso, y mucho menos Trump. Sí, Trump cree en algo, pero eso es otra historia. Y no han estado apostando absolutamente Entonces, en esa línea. Lo que es curioso, y no creo que sea casualidad alguna, fue el meeting multitudinario que ayer tuvo Matteo Salvini, vicepresidente primero y ministro del Interior italiano, gran líder de la Liga, que hace
escasamente año y medio no tenía ni el 6% de los votos y hoy tiene el 38%, es el partido mayoritario en Italia. Pero además un discurso ya en el que se hace eco de personajes históricos tan dispares como Juan Pablo II o Carlos Wojtyla, si lo preferimos, Martin Luther King y Benito Mussolini, en la misma comparecencia. Entonces dice, a propósito de parodiar, en mi opinión parodiar, yo sea con todo el respeto a Juan Pablo II, San Juan Pablo II a esta altura, se refiere al concepto que de Europa, o a la idea que de Europa hizo público en su día Juan Pablo II, diciendo que Europa debería de ser una unidad de diferentes etnias, pero sustentada en una identidad nacional común. Después cita a Luther King, renglón seguido, ¿no?, diciendo que lo importante no es declarar una guerra, sino decir lo que se piensa. Más importante que declarar una guerra es decir lo que se piensa. Y cierra con broche de oro citando a Mussolini, diciendo que hay que tener menos honor y más guerra. Menos honor. Y más guerra, para luego proclamarse como el profeta de una nueva Unión Europea, por decir algo, y haciéndose eco del unilateralismo trumpiano. O sea, tiene que ver con el impulso a un nacionalismo de nuevo tipo, que es el que tiene que ver con salirse de todo, adiós cambio climático, adiós multilateralismo, en todos los órdenes, y que es el que ha hecho prosperar en la vieja Europa a los fenómenos ultraderechistas de Alternativa por Alemania, en la Alemania federal, a Kurz en Austria, a la Liga y Salvini en el caso particular de Italia, a Vox en España, sí, a Le Pen con su ex Frente Nacional, a Wagner en Holanda, al holandés al mismo Michel, que es de derecha, el primer ministro belga, y al ultraderecha, y tienen también ya una ultraderecha fuerte los belgas. Y ya no digamos lo que subyace en el conservatismo británico, que ese es un caso aparte por la crisis brexitiana que está padeciendo. Partido ultraderecha homofóbico y racista de Vlaams Belang en Bélgica, ¿no? Pero bueno, pero aparte de lo que está hablando Humberto, y para reafirmarlo incluso, en ese discurso habla sobre la función desviada, distorsionada, tanto del Fondo Monetario Internacional como del Banco Mundial, que han impuesto medidas de austeridad que han impedido o que han inhibido el desarrollo de iniciativas privadas en los distintos países. Y por si fuera poco, dice de que tanto la Organización de Estados Americanos como la Organización de África, África Unida, el Congreso, la ANC, dice de que tienen poco que mostrar en términos de resultados. Interesante, dice que los africanos han hecho mucho más que la OEA. Que la OEA no ha promovido los 4 pilares que estaba supuesto a desarrollar: la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo económico. No lo ha hecho. Y no lo ha hecho, y podríamos decir, dice, que no lo ha hecho, entre otras cosas, porque ha faltado un liderazgo fuerte en los Estados Unidos para presionar eso. Sí, se ha faltado. Ahora ya lo tenemos con el presidente Trump. Ese es Pompeo. Ese es Pompeo, sí. En Bruselas. En Bruselas. ¿Y por qué habla de la OEA en Bruselas? Porque está hablando también del Banco Mundial, y está hablando del FMI, etcétera. Es que todo esto, fíjate que yo creo que nos prepara el momento adecuado para, con todo el dolor del mundo en lo particular, y supongo que ustedes lo compartirán, cómo se puede celebrar el 70 aniversario de los derechos humanos con estos líderes mundiales. ¿De qué derechos humanos viene a hablar Donald Trump cuando unilateralmente se fue el cambio climático,
del multilateralismo en lo comercial, se fue del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se negó a firmar el pacto que se firmó en Marrakech ayer. 150 países, no vinculantes, pero 150 países firmaron el primer pacto mundial migratorio de Naciones Unidas. ¿Con Israel? Acabo de decir, aquí estamos en la lista de países. Solo Estados Unidos e Israel. Y Arabia Saudita. Y Arabia Saudita se ¿Qué negaron troika a propósito? a suscribir eso. Pero además, cuando estamos asistiendo a una alarmante ONGización de los derechos humanos en tierras como las nuestras. ¿Dónde está la autoridad moral para venirse a disfrazar el statu quo propio, llamarse autoconvocado o defensor de los derechos humanos, viviendo de los presupuestos del Departamento de Estado? ¿Qué son los 4,5 millones de dólares de la sociedad civil que allá andan peleándose por cómo se los reparten los ONG de este país? Eso es motivo para celebrar un aniversario de los derechos humanos, y nada tiene que ver con permisos sí o permisos no, porque esa es la legalidad vigente, ¿ya? Que se cumple o no se cumple. Desafortunadamente, el Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos se pasó por el arco del triunfo el regularizar su situación legal conforme a sus propios estatutos y no actualizó debidamente su junta directiva. Da la casualidad que el 25 de abril pasado de este año tendría que haberla renovado. Pero entonces, ¿ustedes creen seriamente que se puede celebrar 7 décadas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48 en estas circunstancias, con un Mike Pompeo pontificando sobre América Latina y sobre lo que debe ser la Organización de Estados Americanos en Bruselas, en el corazón del gobierno comunitario de la Unión Europea, que está padeciendo una crisis precisamente de neopopulismo, por decirlo de alguna forma, de extrema derecha? Y si no, ¿quién lo está rodeando? Una vez más, Le Pen, Steve Bannon, Salvini. El austríaco. Ahora, para terminar con esto del discurso, dice que si los organismos, y específicamente la Organización de Estados Americanos, no facilita la cooperación que mejore la seguridad y los valores del mundo libre, o se reforman o desaparecen. ¿Ah? Un poco lo que dijo John Bolton sobre las Naciones Unidas, y si es necesario bombardear las Naciones Unidas, pues lo hacemos, ¿no? Y además, todo esto ya tiene nombre. Vos sabés que la doctrina Truman, la doctrina Reagan, esta es la doctrina Trump, que de alguna manera dice Pompeo que se identifica con lo que llama el realismo de principios. ¿Verdad? Bueno, en fin, hacemos pausa. Hablamos de, justamente no nos salimos de Bruselas, porque en Bruselas debería encontrarse Theresa May con la Unión Europea para poder negociar lo que no ha podido negociar hasta el día de hoy. Con la Comisión Ejecutiva sí. de la Unión Europea. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua. Cerramos Bélgica, pero no Bruselas. Cerramos Bélgica con el discurso de Trump y los comentarios. Y uno de los comentarios es, bueno, ¿de qué está hablando Pompeo? ¿Y qué es lo que ha hecho de positivo en la arena internacional Trump? Pero además da la impresión de un cinismo que no tiene parangón. Un tipo que le llama a Duterte, que aprecia y que alaba a Duterte, que está al lado de Erdogan, que cubre el asesinato de Khashoggi, que de alguna manera está patrocinando la dictadura militar en Egipto. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Cuál es el punto? Brasil. Y ahorita posicionándose para estar en tono con Brasil. O sea, todo esto como unas contradicciones que no tienen síntesis, ¿verdad? Bueno, en medio de todo eso, el Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, en Luxemburgo anunció, y que para muchos es una tabla de salvación de la Merkel de última hora, que Gran Bretaña puede unilateralmente volver a la Unión Europea, revocar el Brexit
antes que se cumplan los plazos para que entre en vigencia. Sí, es decir, antes de marzo. Así es. Es el famoso artículo 50 del Tratado de la Unión que permite a los Estados miembros decidir salirse o no. Lo que pasa es que la interpretación que quería darle la Comisión Europea y aparentemente la mayoría del resto de miembros, aparentemente, luego se ha visto que no es así, es que tenía que ser con el consenso del resto de miembros, pero la sentencia, porque es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha hecho pública la mañana de hoy en Europa, dice que perfectamente el Reino Unido y unilateralmente tiene el derecho de revocar unilateralmente, sin consultar con nadie, la decisión tomada de salirse. Porque dice que en caso contrario se trata de condicionar la permanencia. Eso se le califica de tabla de salvación de última hora para Theresa May, porque no olvidemos que estaba previsto para mañana someter a votación en Westminster, en el Parlamento británico, el acuerdo de las famosas 588 páginas suscrito entre el gobierno británico y la Unión Europea, pues, y la Comisión Ejecutiva de la Unión Europea, para efectos de la salida del Brexit. Sí. Que en dos platos, no está de más repetirlo, es un periodo de transición que se abre para que el Reino Unido pueda permanecer al menos 2 años o más, incluso se deja abierta esa posibilidad, en la Unión Aduanera Europea. Y mientras se resuelve el tema de la frontera más o menos dura con Irlanda del Norte. Pues entonces lo que sí se sabe es que Theresa May pospuso el tema de la votación. Dice Corbyn que por cobardía. Bueno, pero Corbyn también en el fondo ha respirado hondo porque no se ve obligado a empujar al crítico gobierno de la May, que está dependiendo de un pelo, ¿ya? Porque incluso le da margen a los laboristas y a Corbyn en particular, en tanto que líder de los laboristas, para pensar si impulsan o no, habida cuenta de esta puertecita que les ha abierto de revocar, la posibilidad de revocar unilateralmente como británicos, como Reino Unido, la decisión ya tomada, de si no queda más remedio, porque no se negocia, que es lo que va a intentar precisamente Theresa May ahorita, intentar renegociar de última hora algunas mejorías de maquillaje para el acuerdo logrado. Dice, lograr las garantías, como logramos con España, dice. Sí, por ejemplo, que eso está por verse, ¿no? Y entonces, decir, o revocamos la decisión, o no hay acuerdo, porque todo señalaba que iba a perder la votación, no iba a conseguir la ratificación, o, dadas las circunstancias, porque no logré mejorar conseguir la garantía, o dada, estando las cosas así, si rebus in statibus, que decían los romanos, estando las cosas así, no nos queda más que intentar la convocatoria de un segundo referéndum. Y ya no sería tan ir en contra de la voluntad manifestada por la mayoría de los británicos en junio de 2016, cuando dijeron no a la Unión Europea y sí al Brexit. Porque es que si se considera las encuestas inmediatamente posteriores al referéndum del 16, la gente dijo, pero nos equivocamos, fue la respuesta mayoritaria en las encuestas acerca de los resultados de ese referéndum, ¿ah? Lo que podría significar que un nuevo referéndum sería a favor de revocar el Brexit. Sí. Y por supuesto surge con mucho más fuerza Corbyn. Sí. Que claro. El paso estuvo con López Obrador en la toma de posesión, ¿no? Sí. Bueno, aprovecha López Obrador. Porque no te has podido desahogar todavía. Y la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, por ejemplo. Sí. Bueno, hay varias cosas con López Obrador, pero no creo que nos des tiempo, simplemente voy a mencionar una, que es que tiene 8 días de haber asumido y ya tiene un enorme problema, una confrontación con la Corte Suprema de Justicia mexicana. Alrededor del famoso, la disminución del salario de los funcionarios y de los magistrados. No es por Paco Ignacio Taibo. No, porque la Corte dice fundamentalmente de que hay 2 artículos de la Constitución que de alguna manera están siendo lesionados por esa iniciativa. Uno de ellos es el artículo 94, que dice que a los magistrados no se les puede bajar su salario.
Y el otro es que en la administración pública los salarios están en la medida de la responsabilidad de los diferentes funcionarios. De manera que le parqueó, no lo negó, por 6 meses lo congeló. Pero entonces eso da lugar a eso no quita que él se haya reducido su salario. Eso por supuesto. Sí. Y entonces dice, la Corte Suprema de Justicia no entiende la nueva realidad del país. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, dice el hombre. Pero ya no son pueblos. Pero es que justamente que eso es lo que ocurre. A ver, el magistrado al que se le va a reducir su salario se convierte en juez y parte de una u otra forma. Así es, sí. Porque estás hablando de sus ingresos. Sí. Eso acabamos de dar con el quid de la cuestión, atenta contra la independencia del Poder Judicial, que dicho sea de paso, la deben de estar alegando. Lo están alegando, así es. Sí. Así es. Por último les dice, quiten el retrato de Benito Juárez de sus oficinas, dice, porque Benito Juárez decía, el funcionario tendría que aprender a vivir en la justa medianía. En cualquiera de los casos, va a respetar, dice, lo que diga la Corte Suprema de Justicia, pero de todas maneras están ya hay un nivel de confrontación. A 8 días. Pero bueno, de alguna u otra forma no es sorpresa. Porque es decir, él va contra el status quo. No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Sí. No está haciendo nada más que empezar a cumplir lo que prometió. Sí. Y está sucediendo lo que se supone que debía de ocurrir ante semejantes cambios. Pues. Y hay una campaña masiva en México contra López Obrador y su programa social. Y hay gente incluso que ya está saliendo de México. Los grandes empresarios, etcétera, y por no decir grandes capitales que pero a ver, grandes empresarios, cuando el día de la toma de posesión Carlos Slim, que es el mayor empresario de México, dice, hombre, a mí me despierta confianza López Obrador y creo que hay un buen clima para la inversión en México. ¿Y cómo va a decir lo contrario? Tiene que proteger su status quo. Lo que no quita que hay una disque reforma en el programa para las telecomunicaciones, que quiere decir contra sus intereses. Sí, que tendrá que negociar. Tendrá que negociar, en el mejor de los casos. Bueno, Cairo Humberto, gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Adelante Nicaragua. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.